Hola a todos, bienvenidos a esta inmersión profunda. Hola. Hoy nos adentramos en el mundo de la historiografía adventista. Un tema apasionante. Básicamente, cómo los adventistas han escrito sobre su propia historia. Exacto. Para ello, tenemos extractos del libro Seventh-day Adventist Historiography de Gabriel Masva. Un libro que nos da una visión panorámica del tema. Prepárense para un viaje fascinante a través del tiempo, la fe y la evolución del pensamiento histórico. Es un área muy rica, llena de matices. Lo que me llama la atención es cómo la historiografía adventista refleja esa lucha constante entre la fe y la indagación histórica. Claro, es una tensión que se da en muchos ámbitos, no solo en el adventismo. Y por lo que he visto en las fuentes, esa tensión se manifiesta de maneras muy interesantes. Por ejemplo, algunos de los primeros historiadores adventistas interpretaron eventos como la captura del Papa Pío V por el general de Napoleón, sí. como un cumplimiento directo de la profecía bíblica. Es cierto. Esas primeras interpretaciones nos muestran cómo la historia adventista está profundamente entrelazada con su comprensión de la profecía. Y a medida que avancemos en nuestra inmersión, Veremos cómo esa versión ha evolucionado con el tiempo. me parece un punto de partida perfecto. Empezamos entonces con los pioneros de la historia adventista. Por supuesto, Figuras como... Joseph Bates, James White, Jane Andrews, Uriah Smith. Ellos fueron fundamentales en la configuración de la historiografía adventista en sus inicios. Sin duda. ¿Y qué caracterizaba su enfoque? Bueno, ¿Cómo veían la historia? su perspectiva estaba muy influenciada por dos elementos principales. La experiencia millerita, que marcó un punto de inflexión en su historia, Claro. y la necesidad de consolidar la identidad adventista. Sí, hace sentido. Después de la gran decepción de 1844, Ajá, la necesidad de encontrar significado en los eventos a través de la profecía debió ser crucial. exactamente. Y esto los llevó a escribir la historia con un fuerte enfoque en la providencia divina, Es decir, tejiendo narrativas donde la mano de Dios guiaba cada paso. interesante. ¿Algún ejemplo concreto de esto? Claro. Un buen ejemplo es el libro de Bates, Second Advent Waymarks and High Heaps de 847. Ajá. En él, Bates no solo se basaba en la profecía, Sino que buscaba validarla con eventos históricos. es como si estuvieran escribiendo la historia en tiempo real, Sí, con la convicción de que estaban presenciando el cumplimiento de las profecías. precisamente. Y esa misma convicción se puede observar en los escritos de James White, un ávido estudioso de la historia y la profecía bíblica. Entiendo. White dedicó gran parte de su obra a ilustrar la correlación entre ambas. ¿Y qué obras podríamos destacar en este sentido? Obras como The Signs of the Times de 823 y The Second Coming of Christ, Matthew 24 de 836. Son ejemplos claros de su afán por explicar el gran chasco a través del lente profético. Es interesante cómo utilizaban la historia para fortalecer la fe de los adventistas, Especialmente después de la decepción de 1844. ¿Y qué podemos decir de Jane Andrews? Andrews, ¿Cuál fue su contribución a esta narrativa histórica? además de ser conocido por su erudición y su papel como el primer misionero adventista oficial enviado a Europa, Sí. también se dedicó a la investigación histórica. ¿Tienes algún ejemplo de su trabajo como historiador? Su obra, History of the Sabbath and First Day of the Week de 1859, es un estudio exhaustivo sobre la evolución del día de reposo, desde sus raíces bíblicas hasta su contexto contemporáneo. Es notable cómo, desde los primeros años, los adventistas se interesaron en documentar y analizar su propia historia. Sin duda. ¿Y qué hay de Uriah Smith? Uriah Smith. Él también fue una figura importante en esta primera etapa, ¿verdad? Sí, claro. ¿En qué se centró su trabajo? Uriah Smith, reconocido por sus extensos comentarios bíblicos, también incursionó en la historiografía. Ya veo. En su libro The United States in the Light of Prophecy, Publicado en el Homer. 1884, exploró el papel de Estados Unidos en el panorama profético, Es decir, vinculando eventos históricos con predicciones bíblicas. es fascinante cómo estos pioneros sentaron las bases de la historiografía adventista. Sin duda. La profecía bíblica era la lente a través de la cual interpretaban la historia. Exacto. Y su fe inquebrantable en la intervención divina impregnaba sus narrativas. Así es. Pero esta perspectiva se mantuvo inmutable con el paso del tiempo. No, en absoluto. ¿Qué cambió? De hecho, la siguiente etapa de la historiografía adventista estará marcada por la influencia de una figura fundamental, ¿De quién hablamos? Ellen G. White. Hablemos de Ellen G. White entonces. Una figura clave. Su figura es
central en la historia adventista. Y sin duda. Y seguramente también en la forma en que se ha escrito esa historia. Ellen G. White, con sus convicciones teológicas, marcó profundamente la historiografía adventista. ¿Y cuáles eran esas convicciones que la guiaban al escribir sobre historia? Para Ellen G. White, la Biblia no era simplemente un libro sagrado. Era la historia sagrada por excelencia. Ella veía en ella la interacción constante entre la profecía y la historia. Una especie de... Una danza eterna que culminaba en la narrativa del gran conflicto. Gran conflicto. Para White, la historia era un escenario donde se desarrollaba el drama cósmico entre Dios y Satanás. Interesante. Y cada personaje, cada evento, tenía un papel en esta lucha épica. Es decir, la historia no era un simple recuento de hechos, No. sino una manifestación del plan divino que se desarrolla a lo largo del tiempo. Exactamente. Y esta visión impregnaba toda su obra. ¿Algún ejemplo concreto de esto? Por ejemplo, en Patriarcas y Profetas, publicado en 1890, no solo relata la historia de los patriarcas bíblicos, sino que la conecta con el gran conflicto, Ya vio. mostrando cómo la lucha entre el bien y el mal se ha manifestado desde los albores de la humanidad. Es una lectura de la historia que va mucho más allá de lo meramente factual, Así es. buscando un significado trascendental en cada evento. Y esta perspectiva se refleja en otros de sus escritos. Por ejemplo. En Profetas y Reyes, publicado en 1913, White continúa tejiendo la narrativa del gran conflicto. Ahora a través de... Ahora a través de la historia de los reyes de Israel y Judá. Cada reinado, cada batalla, cada decisión es interpretada a la luz de la lucha entre el bien y el mal. Impresionante. Y no se limita al Antiguo Testamento. También en el Nuevo Testamento. En El deseado de todas las gentes, publicado en 1898, Sí. White explora la vida de Jesús, Pero no solo como una figura histórica. sino como el protagonista principal en la lucha contra el mal. Es realmente fascinante cómo White logra integrar la historia bíblica con la narrativa del gran conflicto. Sin duda. Y esta visión no se queda en el pasado, ¿verdad? No, para nada. ¿Hacia dónde se proyecta? White proyecta esa visión hacia el futuro, hacia el clímax del gran conflicto, En obras como... en libros como Los Hechos de los Apóstoles de 1911 y El conflicto de los siglos de 1917. Es una narrativa que abarca toda la historia de la humanidad, desde sus inicios hasta su culminación. Sin duda, Ellen G. White dejó una huella imborrable en la historiografía adventista. Totalmente de acuerdo. Su enfoque teológico, Con la Biblia como historia sagrada la interacción entre profecía e historia, y la narrativa del gran conflicto. han marcado la forma en que los adventistas ven su lugar en el mundo y en la historia. Sin duda. Pero ¿podemos decir que su influencia eclipsó por completo la de los pioneros? No exactamente. ¿Por qué? Muchos historiadores adventistas posteriores retomaron elementos de ambos enfoques, Es decir, combinando énfasis en la providencia divina de los pioneros con la narrativa del gran conflicto de White. entonces podríamos decir que la historiografía adventista de finales del siglo XIX y principios del XX se caracterizó por una especie de síntesis entre estas dos perspectivas. Sí, se podría decir que sí. Y esa síntesis se manifestó en la obra de varios historiadores, Que buscaban que buscaban consolidar la identidad adventista y defender sus creencias frente a un mundo cambiante. Me parece un punto de inflexión crucial. Profundizamos entonces en esa etapa de la historiografía adventista. A un gusto. Adentrémonos en el mundo de la apologética, donde la defensa de la fe a través de la historia cobra protagonismo. Un tema apasionante. Retomando nuestro análisis, llegamos a una etapa donde la apologética se convierte en un elemento central en la historiografía adventista. Apologética. Y aquí figuras como John Loughborough, Emmy Olson, W.A. Spicer, A.W. Spalding, F.D. Nicol y Ellie Fromm toman el escenario. Uf, una lista impresionante. Comenzamos con John Loughborough. Claro. Su nombre siempre me ha intrigado, especialmente por su cercanía a los pioneros del movimiento. Sí. ¿Qué lo diferenciaba de ellos al momento de escribir historia? Loughborough, contemporáneo de los pioneros, fue primero en intentar escribir una historia completa del movimiento adventista. Completa. Su obra Rise and Progress of the Seventh-day Adventists, publicada en 1892, se convirtió en un referente durante décadas. Claro, eso le daba una perspectiva única al haber sido testigo de muchos de los eventos que relata. Sin duda. Pero su obra se puede considerar una historia objetiva. Buena pregunta. Loughborough escribía con la convicción de estar relatando una historia sagrada, Sagrada. una que demostraba la veracidad de la fe adventista. Ya veo.
Su objetivo era defender la fe, más que hacer un análisis crítico e imparcial del pasado. Es decir, su obra se enmarca dentro de la apologética, ¿cierto? Exactamente. ¿Podría explicar un poco más ese concepto para nuestros oyentes? Claro. La apologética, en este contexto, se refiere a la defensa de una doctrina o creencia, Ajá. utilizando argumentos racionales y evidencias históricas. En el caso de sí. En el caso de la historiografía adventista, la apologética buscaba demostrar la validez del adventismo como movimiento religioso y su conexión con el plan divino. Entiendo. Entonces, la obra de Loughborough se puede entender como un esfuerzo por consolidar la identidad adventista y defender su legitimidad en un mundo que, a finales del siglo XIX, presentaba nuevos desafíos para la fe. Exactamente. Y esa misma tendencia apologética se puede observar en la obra de otros historiadores adventistas de principios del siglo XX, Como por ejemplo, Malone y Olson. Olson. He leído algunos fragmentos de su libro, A History of the Origin and Progress of Seventh-day Adventists, Ajá. publicado en 1925. Me pareció un trabajo bastante académico para la época. Sí, Olson, doctor en teología, buscó ofrecer una visión más académica de la historia adventista, Más académica. aunque seguía la línea de Loughborough en cuanto a la providencia divina. Sí. Su trabajo se basaba en un estudio más exhaustivo de fuentes documentales. ¿Y qué buscaba demostrar con ese enfoque más académico? Su intención era defender la legitimidad del adventismo dentro del contexto del cristianismo histórico. Del cristianismo histórico. Por ejemplo, en su libro, Olson trazaba un paralelismo entre los pioneros adventistas. Y figuras como Lutero y Calvino buscaban mostrar que el adventismo era heredero de la Reforma protestante. Es una estrategia interesante para dotar al adventismo de un pedigrí histórico sólido. Sin duda. Y esa tendencia de conectar el adventismo con la historia del cristianismo se observa en otros historiadores de la época. Sí, sin duda, William A. Spicer, Spicer. quien fuera presidente de la Conferencia General. También se caracterizaba por su énfasis en la intervención divina en la historia, En la intervención divina. pero, a diferencia de Olson, Spicer iba un paso más allá. Más allá. En sus libros buscaba conectar eventos contemporáneos con las profecías bíblicas, Por ejemplo. como por ejemplo la Primera Guerra Mundial, la cual interpretaba como una señal de inminente fin del mundo. Es una interpretación que seguramente resonaba con fuerza entre los adventistas de la época. Claro. El contexto histórico, marcado por las guerras y las crisis, Ajá. hacía que el mensaje de Spicer sobre el pronto regreso de Cristo tuviera una gran acogida. Exactamente. Y esa misma línea de pensamiento, aunque con un enfoque diferente, se puede observar en la obra de Arthur W. Spalding. Spalding, si no me equivoco, se dedicó a escribir sobre la vida de los pioneros adventistas. Sí, Spalding fue un prolífico escritor que dedicó gran parte de su obra a relatar la vida de los pioneros, A relatar la vida. presentándolos como héroes espirituales. ¿Cómo? Ejemplos de fe y dedicación que debían inspirar a las nuevas generaciones de adventistas. Es una forma de apologética que apela a la emoción, Sí, a la admiración por las figuras del pasado. precisamente. Y no olvidemos que Spalding también se dedicó a defender a Ellen G. White de las críticas, A defenderla. publicando una biografía suya en 1953. Es decir, la apologética no solo se dirigía a la historia adventista en general, sino también a la figura de Ellen G. White. Así es. La defensa de la profetisa era un elemento central en la historiografía adventista de la época. Y aquí es donde la obra de Francis de Nichol cobra relevancia. Nichol, si mal no recuerdo, él se enfocó en la conexión entre la historia adventista y la teología. Exacto. Nichol, un teólogo y administrador, Sí. se destacaba por su capacidad para conectar la historia adventista con la teología. Conectar la historia. En su obra, The Midnight Cry, publicada en 1944, Ajá. Nichol no solo relataba la historia del movimiento millete, sino que la interpretaba como un preludio al surgimiento del adventismo, Ya. presentando a este último como el cumplimiento de las profecías bíblicas. Es decir, Nichol utilizaba la historia para validar la teología adventista. Precisamente, su libro se convirtió en un clásico de la apologética adventista, Un clásico. y su estilo claro y convincente lo hizo muy popular entre los lectores. Y para terminar con este repaso de los historiadores apologéticos, Hablemos de Leroy Edwin Fromm. su obra The Prophetic Faith of Our Fathers, publicada en 4 volúmenes entre 1950 y 1924. Sí. Siempre me ha parecido monumental. Fromm, un erudito e investigador incansable,
se propuso documentar la historia de la interpretación profética a lo largo de los siglos. A lo largo de los siglos. Su objetivo era demostrar que el adventismo era la culminación de una larga tradición de intérpretes proféticos, Intérpretes proféticos. que se remontaba a la iglesia primitiva. Un proyecto ambicioso, sin duda. Pero su obra se puede considerar como una historia objetiva. Esa es una pregunta que ha generado debate. Fromm, al igual que otros apologistas, escribía con la convicción de que el adventismo era la única iglesia que interpretaba correctamente la profecía bíblica. Es decir, su obra se enmarca dentro de la apologética. Exacto. Y por lo tanto, se puede considerar más como una defensa del adventismo que como una historia imparcial. Exacto. Fromm no ocultaba su intención apologética, y su obra ha sido criticada por su falta de objetividad. Es interesante ver cómo la historiografía adventista de la primera mitad del siglo XX estuvo dominada por la apologética. Sí. Los historiadores de la época buscaban no solo narrar la historia, sino también defender la fe. Defender la fe, Presentando al adventismo como la iglesia verdadera guiada por Dios. y depositaria de la correcta interpretación de la profecía. Sí. Pero esta tendencia se mantuvo a lo largo del siglo XX. No, a partir de la segunda mitad del siglo XX. La historiografía adventista experimenta una transformación. Una transformación. Nuevas voces comienzan a surgir, Nuevas voces. desafiando la hegemonía de la apologética Desafiando. y abogando por un enfoque más crítico en el estudio del pasado. Y ahí es donde la cosa se pone realmente interesante. Adentrémonos en esa evolución del pensamiento historiográfico adventista. Con gusto. Hablemos entonces de la emergencia de la crítica histórica dentro del adventismo. Me parece un excelente punto de partida. Empezamos con las figuras que lideraron este cambio de perspectiva. Claro que sí. Empecemos por Everett Dick, Dick. uno de los primeros en desafiar abiertamente la historiografía apologética. Dick, el historiador que escribió sobre la frontera estadounidense. El mismo. Antes de dedicarse a la historia del oeste, Dick había realizado su tesis doctoral sobre el movimiento millerita. Sobre el movimiento millerita. Y en ella ya se apreciaba un enfoque crítico, Crítico. que no fue bien recibido por algunos líderes adventistas. ¿Y qué fue lo que molestó a esos líderes? En su tesis, Dick no solo analizaba las fuentes con rigor, Sino sino que también cuestionaba algunos de los mitos que se habían construido alrededor de los pioneros adventistas. Entiendo. Dick se atrevió a mirar el pasado con una lente más crítica, Sí. desafiando la narrativa tradicional. Pero su trabajo tuvo algún impacto en la historiografía adventista posterior. Aunque su tesis nunca se publicó en vida, No se publicó. sentó un precedente para la historiografía crítica, que surgiría en las décadas siguientes. Es decir, Dick abrió el camino para una lectura de la historia adventista menos idealizada Sí. y más apegada a las evidencias. Exacto. Y su trabajo, aunque inicialmente silenciado, inspiraría a otros historiadores a seguir sus pasos. A partir de la década de 1960, surge una nueva generación de historiadores adventistas, Entre los que destacan figuras como entre los que destacan figuras como Roy Branson, Branson, Harold Weiss, Weiss, Jonathan Butler, Butler, Ronald Numbers Numbers. y George Knight. Nombres que resuenan con fuerza en el mundo académico adventista. Empecemos con Roy Branson. Branson. ¿Cuál fue su principal aporte a la historiografía crítica? Branson, junto con Harold Weiss, fue uno de los fundadores de la revista Spectrum, una publicación que se convertiría en un espacio para el debate intelectual dentro del adventismo. Si no me equivoco, Spectrum se convirtió en una plataforma para la historiografía crítica. Exacto. Un espacio donde se podía discutir temas que antes eran considerados tabú. Así es. Y no solo se trataba de cuestionar la historia. Sino que Branson y sus colegas también abogaban por una relectura de la obra de Ellen G. White. Una relectura buscando comprenderla en su contexto histórico y social. Es una perspectiva que buscaba humanizar a la profetisa, verla como un producto de su tiempo. Con sus aciertos y sus limitaciones. ¿Y esta relectura de White tuvo buena acogida dentro del adventismo? No de todo. No del todo. Generó una gran controversia dentro del adventismo. Controversia. Pero también abrió nuevos caminos para la investigación histórica. Es comprensible la polémica. La figura de Ellen G. White es central en la identidad adventista. Sin duda. Y cuestionar su inspiración profética es tocar un tema sensible. Hablemos ahora de Jonathan Butler. ¿Cómo se inserta su trabajo en esta corriente crítica? Butler, un historiador especializado en el siglo XIX estadounidense. En el siglo XIX. Se enfocó en el estudio del movimiento millerita.
del movimiento millerita. y sus conexiones con el surgimiento del adventismo. En sus obras, Butler no solo analizaba las fuentes con rigor, Sino que también. sino que también contextualizaba el adventismo dentro del panorama religioso estadounidense de la época. Es decir, Butler buscaba comprender al adventismo, no como un fenómeno aislado, Exacto. sino como parte integral de la historia religiosa estadounidense. Exacto. Y este enfoque le permitía analizar con mayor profundidad las influencias que moldearon la identidad adventista en sus primeros años. Y ahora, no podemos dejar de mencionar a Ronald Numbers. Numbers, Su figura es ineludible en la historiografía adventista. sin duda. ¿Cuál fue su principal aporte? Numbers, Una de October. uno de los historiadores adventistas más reconocidos a nivel académico. Sí. Se caracterizó por su enfoque crítico e imparcial en el estudio del pasado. Crítico e imparcial. Su obra, Centrada en... centrada en la historia de la ciencia y la medicina, Ajá. lo llevó a investigar la figura de Ellen G. White De Ellen G. White. y su papel en la promoción de la reforma pro salud. Su libro, Prophetess of Health, Publicado en... publicado en 1976, Ajá. causó un gran revuelo dentro del adventismo. Recuerdo haber leído sobre ese libro. Numbers cuestionaba la idea de que White había recibido revelaciones divinas sobre la salud, ¿verdad? Sí, en su afán por comprender el origen de las ideas de White sobre la salud. Sobre la salud. Numbers llegó a la conclusión de que estas no eran originales, Sí, de moi. sino que se basaban en las teorías de otros reformadores de la época. Y esa afirmación fue vista por algunos sectores como un ataque a la autoridad profética de White, Sí, generando un intenso debate dentro del adventismo. efectivamente. Pero el trabajo de Numbers, aunque controvertido, Controvertido. también abrió nuevos caminos para la investigación histórica, Mostrando. mostrando la importancia de analizar las fuentes con rigor y sin prejuicios. Y para finalizar este repaso de la historiografía crítica, Hablemos de George Knight. ¿qué lo diferenciaba de otros historiadores? Knight, un prolífico autor y profesor de historia de la Iglesia, De historia de la Iglesia. se caracterizó por su capacidad para combinar el rigor académico con una profunda fe adventista. Rigor académico y fe. En sus obras, Knight no rehuía los temas controvertidos, No. pero siempre los abordaba con respeto Con respeto. y buscando comprender las diversas perspectivas. Es decir, Knight representaba una especie de puente entre la historiografía apologética y la crítica. En cierto modo, sí. Knight reconocía la importancia de analizar la historia con ojo crítico, Con ojo crítico. pero también defendía la validez de la fe En la fe. y la experiencia religiosa como elementos importantes para comprender el pasado. Su obra ha tenido un gran impacto en la historiografía adventista. Sin duda. Entre sus numerosas publicaciones, me vienen a la mente. Millennial Fever and the End of the World, de 1993. Ajá. A Search for Identity, de 1999. De 1999. You're Reading Ellen White, de 2015. En estas obras, Knight aborda temas como el origen del adventismo, Sí. la evolución de la identidad adventista y la comprensión de la obra de Ellen G. White, siempre con un enfoque crítico, Crítico. pero a la vez respetuoso. Exacto. Y su obra ha inspirado a toda una generación de historiadores adventistas, quienes continúan explorando el pasado con un enfoque crítico, pero a la vez comprometido con la fe. Esta etapa de la historiografía adventista Marcada por el surgimiento de la crítica, ha enriquecido sin duda nuestra comprensión del pasado. Pero, ¿qué ha pasado en las últimas décadas? buena pregunta. ¿Se ha consolidado la historiografía crítica o han surgido nuevas tendencias? A partir de la década de 1980, Podemos observar. podemos observar una diversificación de enfoques dentro de la historiografía adventista. Diversificación de enfoques. Por un lado, la historiografía crítica se ha consolidado como una corriente importante, Importante. con historiadores que continúan investigando el pasado con rigor Con rigor. y sin temor a cuestionar las narrativas tradicionales. Pero también podemos observar una tendencia hacia la búsqueda de un punto medio Un punto medio. entre la apologética tradicional y la crítica radical. Es decir, una especie de tercera vía que busca integrar la fe con el rigor académico. Exactamente. Algunos historiadores buscan integrar la fe con el rigor académico, Integrando la fe. reconociendo la importancia de las creencias Y las creencias. y la experiencia religiosa como factores que influyen en la historia, Sí. pero sin renunciar al análisis crítico y la objetividad. Es decir, se busca una historiografía que sea a la vez rigurosa y relevante para la comunidad adventista. Exacto. ¿Y qué figuras destacan en esta línea de pensamiento? Podemos mencionar a historiadores como C. Mervyn Maxwell, Maxwell. P. Gerard Dempstick Dowstick. y Richard Schwartz. Yours. Ellos
cada uno con su propio enfoque. Con su propio enfoque. Han buscado construir puentes entre la fe y la crítica, Entre la fe. enriqueciendo la historiografía adventista con nuevas perspectivas. Me parece un punto crucial para profundizar en la próxima parte de nuestra inmersión. Sí, ¿Qué te parece si exploramos las ideas de estos historiadores? me parece bien. Y analizamos cómo sus trabajos han contribuido a nuestra comprensión del pasado adventista. Con gusto. Adentrémonos entonces en el mundo de la historiografía adventista contemporánea, ¿Dónde? donde la búsqueda de un equilibrio entre la fe y la crítica se convierte en un desafío apasionante. Hemos explorado las diferentes etapas de la historiografía adventista desde el providencialismo de los pioneros hasta la consolidación de la crítica histórica. Y ahora nos encontramos con esta tercera vía, que busca integrar la fe con el rigor académico. Empezamos con C. Mervyn Maxwell. Claro que sí, Maxwell, un historiador con formación en la Universidad de Chicago, buscaba escribir una historia del adventismo que fuera a la vez accesible para el público general y fiel a las creencias de la Iglesia. Es decir, intentaba tender un puente entre el mundo académico y la comunidad adventista, y cómo se reflejaba esa intención en su obra. En su libro Tell It to the World, The Story of Seventh-day Adventists, publicado en 1977, Maxwell narra la historia del adventismo desde sus orígenes hasta la década de 1970. Destaca la mano de Dios en su desarrollo, pero sin rehuir los desafíos y las controversias que la Iglesia ha enfrentado a lo largo de su historia. Es una narrativa que buscaba inspirar y fortalecer la fe de los adventistas, pero sin caer en la idealización o en la geografía. ¿Dirías que Maxwell logra ese equilibrio entre la fe y la crítica? Sí, creo que Maxwell logra un equilibrio interesante. Reconocía la importancia de la crítica histórica, pero creía que esta no debía ser un obstáculo para la fe. Y siguiendo con esta línea de pensamiento, hablemos de Pierre Damsticht. ¿Qué lo diferenciaba de Maxwell? Damsticht, un teólogo e historiador holandés, buscaba comprender la historia del adventismo desde la perspectiva de su teología y su misión. En su libro, Foundations of the Seventh-day Adventist Message and Mission, publicado en 1988, Damsticht explora los orígenes del adventismo, sus creencias fundamentales y su papel en el mundo. Es decir, su enfoque se centraba en la identidad adventista y su razón de ser. Podríamos decir que Damsticht veía la historia como una herramienta para reafirmar la misión de la Iglesia. Sí, sin duda, Damsticht veía la historia adventista como una manifestación del plan de Dios para la salvación de la humanidad. Y su libro buscaba articular esa visión de manera clara y convincente. Y para finalizar este recorrido por la historiografía adventista contemporánea, hablemos de Richard Schwartz. Recuerdo que su biografía de John Harry Kellogg, publicada en 1987, fue bastante polémica en su momento. Es cierto, Schwartz se destacó por sus estudios sobre figuras controvertidas dentro del adventismo, como Kellogg, el famoso médico y reformador pro salud, que finalmente se separó de la Iglesia. Su biografía de Kellogg ha sido muy elogiada por su rigor y objetividad, a pesar de abordar un tema tan delicado. ¿Y cómo lograba Schwartz ese equilibrio entre la objetividad y el respeto por la fe al tratar con figuras tan complejas como Kellogg? Schwartz, al igual que Maxwell y Damsticht, buscaba un punto medio entre la crítica y la fe. Reconocía la importancia de analizar las fuentes con rigor, pero también tenía en cuenta la complejidad de la experiencia humana y la influencia de las creencias en las decisiones y acciones de las personas. No se limitaba a juzgar a los personajes del pasado, sino que buscaba comprenderlos en su contexto con sus luces y sus sombras. Es fascinante ver cómo la historiografía adventista ha evolucionado a lo largo del tiempo, desde la apologética hasta la crítica, pasando por la búsqueda de una integración entre la fe y el rigor académico. Los historiadores adventistas han ido tejiendo una narrativa cada vez más rica y compleja del pasado. Y esa evolución no ha terminado. La historiografía adventista sigue en constante movimiento buscando nuevas formas de comprender el pasado y su relevancia para el presente. Al final la historia no es solo un recuento de hechos, sino una herramienta para comprender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos.